Alochu Umuki. Soy Marta y hoy les voy a hablar sobre los derechos humanos. Sí, los derechos humanos. Yo pertenezco a la etnia maya y tengo derechos igual que los demás. Tengo derecho a opinar en los lugares públicos, a pertenecer a mi raza. Nadie me puede decir si no puedo pertenecer a esta etnia o que debo cambiar mi vestimenta. Todos tenemos los derechos humanos, pero muchas veces no son aceptados en nuestra sociedad. Pero con los derechos humanos universales esto queremos cambiar, ya que todos tenemos el derecho de nacer, de tener vida. Nacemos libres e iguales y podemos pertenecer a cualquier religión que nosotros queremos, pero muchas veces esto no es aceptado. En la sociedad nos maltratan, nos tratan de indios, que solo pertenecemos a nuestra cultura y que no podemos interactuar con los demás. Pero esto no puede ser así. A pesar que los derechos universales fueron firmados en Guatemala, las personas no quieren aceptar eso y siempre nos maltratan, nos tratan como sus esclavos. Me he puesto a pensar que por qué no me aceptan tal y como soy, con mi traje, con mi lengua, con mi religión, con mi cultura y con todo lo que trae ella. La sociedad me arrebata esa felicidad de pertenecer a mi cultura, de sentirme orgullosa de ella y de salir adelante, de encontrar un trabajo digno y poder tener la libertad de expresión. En Guatemala esto nos pasa a los indígenas. Y así como nos pasa a nuestra cultura, les pasa a las demás culturas. Y a pesar de que nosotros nos quejemos y enfrentemos a esas personas, a veces una cultura tiene más énfasis en Guatemala que las demás. Por eso debemos cambiar. Y yo, como perteneciente a la cultura maya, quiero cambiar y quiero tener un pensamiento digno que no sea como los demás, que se la pasan criticando nuestra cultura, que se la pasan burlándose de nuestras raíces y tradiciones que a veces hacemos. Es de meterse a nuestra cultura y aprovechar la gran riqueza que hay en ella y de todas las lenguas que podemos hablar y en todo el país que nos desarrollamos. Somos una cultura más grande que las demás, pero muchas veces eso no es aceptado aquí. Ani Anaka, buenas tardes. Soy Rosa, perteneciente a la cultura Xinca, y hoy les voy a hablar sobre los problemas que he pasado en mi cultura. Sí, en esos problemas en que los derechos humanos no son respetados en nuestra cultura. ¿Y por qué no son respetados? Porque muchas veces la sociedad nos ha excluido, nos ha metido a torturas que muchas veces en nuestra cultura no son aceptadas. ¿Y dónde quedaron esos derechos humanos? Muchas veces son violados, son destruidos por la misma sociedad y no aceptan que igual como las demás culturas pertenecemos a una sola cultura que forma al pueblo de Guatemala. Muchas veces me pongo a pensar que por ser una cultura tan grande en Guatemala, una cultura que tiene tantas tradiciones y costumbres, ¿por qué se fue perdiendo eso? ¿Por qué arrebataron esa gran virtud que tiene nuestra cultura? ¿Por qué quedamos tan pocas personas si éramos una cultura grande como las demás? ¿Por qué se fue olvidando todo? ¿Por qué se fue olvidando nuestras comidas típicas que ahora muchas veces muchas personas ya no la hacen? ¿Por qué cometen cosas inhumanas con nosotros cuando solamente debemos de ser valorados por esta sociedad, por pertenecer a una de las culturas que forman el país de Guatemala? Los derechos humanos universales dice que toda persona tiene que tener un reconocimiento personal, un reconocimiento de su cultura y jamás faltar a ella. Porque ahora se está olvidando nuestra cultura. Ya somos pocos los que quedamos. Sé que en las escuelas estén enseñando a los niños el idioma de nuestra cultura, pero a veces los niños lo ven como una burla. Se interesan por aprender nuestro idioma que tiene tantas palabras, un léxico gramatical que es muy digno de nuestra cultura. Por eso tenemos que hacer conciencia y valorar
a todas las culturas que pertenecen a nuestro país, porque ellas forman un patrimonio cultural que jamás debe ser olvidado, sino que debemos de transmitirlo de generación a generación. Pero como yo, perteneciente a la cultura xinca, si voy a un tribunal nacional, ellos no me harán caso, porque no pertenezco a la cultura ladina, la que es respetada hoy en día en nuestro país. En los derechos universales dice que toda persona debe ser escuchada, debe ser incluida, debe tener igualdad. ¿Por qué no se dan esos mismos derechos a todas las culturas? A eso me pongo a pensar que por culpa de las personas que pertenecen a este país, nuestra cultura se ha ido abajo y ha desaparecido poco a poco. Porque si antes estábamos ubicados en tantos lugares de nuestro país, ahora nos han sido desalojados. ¿Y dónde quedaron nuestros derechos? ¿Dónde quedó esos derechos universales que siempre el gobierno de Guatemala ha dicho que pertenecen a cada cultura de nuestro país? Debemos cambiar para bien y no dejar que ninguna cultura de nuestro país vaya desapareciendo como está sucediendo con la de nosotros. Mi nombre es Patricia y les voy a hablar sobre el monólogo de mi vida aquí en Guatemala perteneciente a la cultura garífuna. A pesar que tenga derechos humanos universales, a pesar que en esos derechos diga que se debe respetar la raza, religión y todo lo que contiene mi cultura, muchas veces eso no es respetado. Muchas veces somos discriminados por a una raza afrocaribeña, raza que no es respetada en este país. A pesar que se adoptó esta cultura en este país que no era perteneciente, pero después de firmar los derechos humanos nos incluyeron en ellos. Los guatemaltecos pertenecientes a este país no tienen conciencia de la asociación pacífica que puede haber entre las culturas de este país. A eso me pongo a pensar que por qué nuestra cultura es discriminada si en los derechos humanos nos incluyeron, y ahí decía que tenemos que ser respetados, tienen que aceptar nuestra religión, nuestras costumbres y todo lo perteneciente a nuestra cultura. Pero muchas veces ellos no entienden y nos discriminan y nos hacen de menos en este país. Falta derechos bien escritos y dados a la sociedad, y muchas veces no aceptan que nuestro color de piel sea diferente, que nuestras costumbres sean diferentes, que todo lo que perteneciente a nosotros sea diferente. Pero si somos guatemaltecos, que nos unimos y estudiamos bien esos 30 derechos, creo que todos nos podemos asociar pacíficamente, sin discriminación alguna a nadie. La comunidad tiene los mismos derechos que tienen las demás comunidades, las demás culturas y todos los que somos pertenecientes al país de Guatemala. Podemos emprender y podemos desarrollarnos en este país también igual que los demás. Por eso hagamos conciencia y incluyamos a todos los que son pertenecientes a la cultura diferente a la que tú perteneces. Porque si todos nos incluimos y respetamos los derechos humanos, ya no tendremos pensamientos negativos sobre los demás o sobre lo perteneciente a nuestra cultura, porque muchas veces por las discriminaciones que sufrimos nos queremos alejar de la cultura a la que pertenecemos para ser aceptadas en un grupo social que muchas veces nos discrimina y no acepta los 30 derechos que todos tenemos y que a todos se les debe cumplir sin importar su raza, color o cultura que pertenezca. Los derechos humanos universales son bastante importantes en la vida del ser humano, pero a veces me pongo a pensar que por qué no lo respetamos, por qué como sociedad guatemalteca, por qué como pertenecientes a una cultura de nuestro país no lo respetamos. Que siempre hacemos comentarios que a veces afectan a las demás personas, como su color de piel, como su vestuario, como su comida. A veces discriminamos todo eso, pero no nos ponemos a pensar el daño que le estamos haciendo a esas personas.
¿Por qué lo hacemos? Porque somos seres humanos así tan discriminatorios que a veces no aceptamos a las demás personas. Las demás personas tienen los mismos derechos que nosotros. Los 30 derechos que nosotros tenemos, los 30 derechos tienen esas personas. Y tienen que ser respetadas para vivir en una sociedad pacífica que se ayudan mutuamente y no que se discriminan mutuamente. Comentarios que hacen sentir mal a las demás personas. Y si yo soy una persona que pertenezco a la cultura garífuna y me dicen que mi color de piel es feo, que mis danzas son feas, que mi comida es fea, yo me voy a sentir mal con eso, y lo que voy a hacer es irme de esa cultura a otra cultura en la que sí sea aceptada. Pero las cosas no tienen que ser así. Nosotros tenemos que convivir mutuamente con los demás, respetar, y si algo no me parece, pues lo dejo. Dejo que la persona sea libre y sea feliz, y no me convierto en un ser humano discriminatorio que muchas veces afecta a las demás personas. A veces me pongo a pensar de que como seres humanos estamos fallando en nuestro país. Estamos fallando a las 25 lenguas que hay en nuestro país. Lenguas que vienen formándose y que debemos de transmitir de generación en generación. Como futuros docentes tenemos que hacer conciencias y ponernos a pensar de que los seres humanos nos merecemos los mismos derechos y obligaciones, nos merecemos todo lo que pertenece a este país que juntos formamos uno solo que debe ser respetado, uno solo que debemos de ir incluyendo poco a poco, y respetar esos derechos universales que se han ido formando poco a poco. No faltar el respeto a esos derechos que tanto les ha costado a los gobernantes poderlos cumplir. Conciencia, seamos mejores personas, incluyamos a que todos somos libres de expresión, libres de ser unos guatemaltecos felices, emprendedores, y que poco a poco se van formando en nuestro país. Que poco a poco formamos un país que se va a ir transmitiendo de generación a generación ese patrimonio cultural que todos esos antepasados los han ido formando. Por eso me hago conciencia y me hablo a mí misma de todo lo que he discriminado a las demás personas, pero también me hago conciencia de que las demás personas no han cumplido con eso. Pero ¿quién soy yo para no cumplir eso? ¿Quién soy yo para no respetar a los demás? Yo sé que todos tenemos los mismos derechos, todos valemos lo mismo y todos somos grandes guatemaltecos. Por eso hagamos conciencia siempre y hagamos conciencia de los 30 derechos humanos y conozcámoslos de la mejor manera, para que así como guatemaltecos podamos incluir a todas las culturas. Fue un monólogo, no solo hice conciencia y pensé en los casos que hay aquí en Guatemala de las 4 culturas de nuestro país que han sido afectadas, sino que pensé en mí misma y como persona de cuánto he faltado a los derechos humanos de los demás. Por eso todos hagamos conciencia de lo importante que es incluir a alguien y no excluirlo, porque cuando excluyes a alguien, esa persona se quiere ir de su cultura. ¿Y cómo vamos a permitir eso de que ella se vaya de su cultura? Si todos somos pertenecientes a ella, a nuestro país, y forma parte de nuestro patrimonio cultural. Por eso incluyámonos a todos y seamos esos guatemaltecos que respetamos los 30 derechos en todas las culturas de nuestro país. Por eso, Shani Yanaka, Buti Binafi, Malofchu Umuk, feliz tarde. Y incluyámonos a todos porque todos somos uno mismo, un mismo país, una misma Guatemala, una misma cultura y los mismos 30 derechos que tenemos todos sin excluir a nadie. Gracias.